Trabajemos razonamientos o argumentaciones lógicas. Razonamientos ya los han trabajado en matemática básica. Vamos a recordarlo y ver otra forma de trabajar su demostración. Un razonamiento es una sucesión finita de fórmulas bien formadas, clausuradas, A1, A2, AN-1, AN del lenguaje del cálculo de predicados de primer orden. Las fórmulas A1 hasta AN-1 les vamos a llamar premisas y la fórmula A sub n le vamos a llamar la conclusión. Y también lo podemos simbolizar como el conjunto de fórmulas A1, A2, AN-1 se deduce la fórmula A sub n, que le vamos a llamar validez de un razonamiento. Dado el conjunto A1, A2, AN-1 del que se deduce la fórmula A sub n, vamos a decir que es un razonamiento válido si la conjunción de las premisas A1, A2, AN-1 implica la conclusión A sub n. Si esta implicación es una tautología. Cuidado que ha quedado un detalle en esta implicación, ha quedado una coma entre la conjunción de las premisas y eso no puede estar. Disculpen ese error. Avancemos. ¿A qué le vamos a llamar una demostración formal? Una demostración formal de 1, de 2, de k, c es formal si en cada paso de sub i de la deducción se indica la razón o regla que se ha aplicado para obtener esa fórmula de sub i que se deduce. Recordemos nosotros conocemos desde matemática básica algunas reglas de derivación. Esas reglas de derivación son también válidas en el lenguaje del cálculo de predicados. Esas reglas de derivación son las que permiten pasar de una fórmula a otra. Este proceso se denomina inferencia y estas inferencias se pueden volver a utilizar en otros pasos de la derivación. ¿Qué reglas de derivación conocemos? La simplificación, por ejemplo, si tenemos dos premisas que son válidas, podemos deducir que una de ellas es válida. Por ejemplo, si tenemos que son válidas P y Q, podemos deducir que es válida P. ¿Qué otra regla? Adición, o sea que si es válida P, también se puede deducir que es válida P o Q, cualquiera sea esa Q. Modus ponens, si son válidas P implica Q y P, entonces se deduce Q. Modus tollens, si es válida P implica Q y es válida no Q, entonces se deduce no P. El silogismo disyuntivo, si es válida P o Q y también es válida no Q, entonces se deduce P. El silogismo hipotético, si son válidos P implica Q y Q implica R, es válido P implica R. O sea, la primer premisa implica la última conclusión. Equivalencia. ¿Qué equivalencias conocemos? Por ejemplo, las que plantean las leyes de De Morgan, etc. Regla de la deducción. Si tenemos un conjunto de n premisas de las que se deduce Q, también es válido que de un conjunto de n-1 premisas, la que hemos borrado pueda generar el antecedente de una implicación. ¿Qué implicación? Esa premisa que hemos borrado implica la conclusión que teníamos antes, o sea, el Q que teníamos antes. Recordemos cómo trabajábamos en matemática básica una demostración. Por ejemplo, si tenemos este conjunto de premisas, las premisas no R, S implica Q, R o S y la premisa número 4 no Q o P, se puede deducir de este conjunto con 4 premisas la conclusión P. Veamos cómo lo hacíamos. Anotemos, no R es premisa. La tercera premisa que tenemos en ese conjunto es R o S. Entonces, si aplicamos silogismos disyuntivos entre los pasos 1 y 2, nos quedaría que lo que vale es S, o lo que se deduce es S. Ahora traigamos la segunda premisa de este conjunto
de premisas que teníamos 4. La segunda es S implica Q. Y si ahora hacemos un modus ponens entre los pasos 4 y 3, nos va a quedar que vale Q. Si traemos de ese conjunto de premisas la cuarta, que es no Q o P, y aplicamos un silogismo disyuntivo entre el paso 6 y 5, nos queda P como conclusión. O sea que de ese conjunto de las 4 premisas se deduce P. O lo que si nos hubiéramos puesto a hacer la tabla de valores de verdad de la conjunción entre las premisas no R, la premisa S implica Q, la premisa R o S y la premisa Q o P, se deduce P, o sea, la implicación a P debería ser una tautología. En el lenguaje de cálculo de predicados también valen otras reglas. Solo se las enuncio a título de información, dado que en esta materia no las usaremos. ¿Qué otras reglas valen? La especificación universal, la generalización universal, la especificación existencial y la generalización existencial. Veamos solamente la especificación universal, una de ellas. Si tenemos fórmulas cuantificadas universalmente, se pueden deducir fórmulas referidas a un objeto particular del universo. Por ejemplo, fíjense, tenemos para todo X, para todo Z, el predicado de orden 3, SH sub 2 en AXZ. Podemos buscar entonces elementos particulares del universo. Por ejemplo, si la X fuera B y la Z buscamos el valor particular C, entonces se deduce la primera que hemos anotado, H3 sub 2 en ABC. Si en lugar del universo para todo X buscamos específicamente el objeto A y del universo de los Z buscamos el objeto C, entonces tendríamos ese segundo que hemos deducido, H3 sub 2 en AAC. O por ejemplo, si del universo de los X elegimos el objeto D y del universo de los Z elegimos el objeto C, nos queda ese predicado que se deduce H3 en ADC. Así con el resto de las reglas.